Esa era la palabra de Pablo Prigioni, post victoria del seleccionado argentino en el Nou Congost frente a Cataluña. Y no está Pablo Prigioni en línea, pero quien sí está conectado ya y dispuesto a hablar mucho de básquetbol y de cuestiones relacionadas al básquetbol y a la psicología del básquetbol, y por eso está, es nuestro amigo, el licenciado en psicología, Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? Saludo ahí a Mike. ¿Por qué yo no tengo algún personaje ahí que salte como el de recién? Pregunto, ¿no? No lo sé, pero sería bueno incorporarlo. Es mi reclamo. Yo necesito música y algún señor meme, alguna cosa así. Bueno, si es por música, yo ahora le voy a pasar a Michael Scott. ¿Podemos hacer el ingreso de vuelta? A mí me gusta mucho Spanish Flea. Sí. Me gusta mucho Spanish Flea. Después lo podemos perfeccionar esto, pero me parece una cortina adecuada para este momento. Bueno, poneme placa de vuelta si querés. Vamos a hacer el ingreso de vuelta. Dale. Sí, ni hablar. Muy bien, continuamos aquí en nuestra fase por 1 contra 1 con Radio Tomo número 2. Y vamos a presentar, ya está aprendido, el licenciado en psicología Gustavo Mena, que tiene esta presentación. Es acorde. Like. Es acorde. Tengo una pila más. Es más, en mi Spotify lo tengo en favoritos. Spanish Flea es como Y sí, un clásico. Sí. Yo creo que si tuviera el día de mañana, esto va a pasar, obviamente, me voy a morir como todos nosotros. Yo creo que esto debería de sonar en mi funeral. Es un tema que me representa claramente. Mi vida está representada en Spanish Flea. Sí. Claro, exactamente. Y sopa de caracol, tarareando también, la versión de los Cadillacs. ¿Por qué lo limpia a mi compañero Alcides? Yo creo que también va. Violeta. Sí, no, pero también yo escuché Sopa de Caracol por Alcides. Sí, no, pero nos gusta la de los Cadillacs. De hecho, la traje yo y porque acá hay personas que vienen y entran y vienen silbando, cantando. Bueno, yo entré con Sopa de Caracol hace una semana que tengo pegada Sopa de Caracol de los Cadillacs y es como que no se me va y ya la trasladé a la gente que está aquí. Está bien, se contagió. Se contagió. Así que si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. Nos queda la imagen pendiente. Ya vamos a encontrar una imagen apropiada para el mes entrante. Pero bueno, no estamos para hablar ni de Spanish Flea, ni de cortinas, ni de imágenes en la introducción. Sí vamos a hablar. Es cada vez más difícil encontrar un tema del cual hablar sin repetirnos, Mena. Pero me parece que este tema, como lo vendí, y creo que lo vendí bien en este caso, atañe no solamente al básquetbol y no solamente a los equipos, también a las personas de cualquier deporte y me animo a decir de cualquier disciplina, no solamente deportiva. Bien, esto hasta puede ser en las cuestiones cotidianas de la vida. Tenemos incorporada la frase el techo de rendimiento, un poco menos incorporada la frase piso de rendimiento. Bueno, aquel máximo y aquel mínimo, bien, la base, la cual podemos alcanzar o podemos llegar o tenemos garantizado en el caso del piso de rendimiento. ¿Por dónde vamos a arrancar? A mí me parece un tema riquísimo para tratar, que tiene varias aristas que me parece para mucha gente son desconocidas y que creo es una buena oportunidad para que las empecemos a conocer y a incorporarlas también en nuestro léxico y en nuestro análisis habitual de, reitero, no solamente el básquetbol, sino un montón de cuestiones cotidianas. Bien, excelente vendido, excelente de introducción. Creo que, mira, pensar por esto, ¿no? Siempre recordar de otras columnas que no manejamos nunca el resultado, sí manejamos el trabajo para mejorar el rendimiento. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos pensar esto de los pisos, los techos y el potencial del juego, del trabajo que tenemos para que el juego sea mejor, ¿no? Entonces, lo primero que podemos pensar es en esto, ¿no? Es muy importante, yo trabajo mucho con deportistas y en el recorrido también con equipos, en tener en cuenta
¿cuál sería nuestro piso? El piso es, bueno, el peor partido que jugaste o el peor partido que tuvimos o la peor semana o el peor mes del año y porque pasaron algunas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué rendimos tan mal? ¿No? Entonces decir, bueno, a ver, si este es nuestro piso, ¿cuál es nuestro potencial de mejora? Y a partir de ahí, ver desde dónde podemos lograr que ese piso sea cada vez más alto, porque entonces cuando jugamos mal, no jugamos tan mal como al principio. Perdón, solo no interrumpir, pero estoy obligado a hacer una repregunta aquí. En ese piso de rendimiento y en tu análisis con diversos deportistas, ¿tenés en cuenta determinados considerandos? Digo, por ejemplo, la peor temporada de este jugador fue la 16-17. ¿Por qué? Bueno, ese jugador en la 16-17 venía de una lesión grave, tuvo un problema familiar importante, tenía una situación particular que lo perturbaba. ¿Incluimos esa temporada dentro de ese análisis o en ese caso particular lo sacamos porque sabemos que es algo meramente excepcional? No, porque es parte del análisis. Mirá, un elemento, hasta podríamos hacerlo en alguna columna o en alguna situación. Yo un elemento con el que trabajo con el deportista es una autobiografía deportiva, es decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo empezaste todo? Bueno, ¿por qué fue? Bueno, a ver, no sé, ese año estaba trabajando con tal entrenador, vamos a pegarle al entrenador. Y de golpe estamos trabajando y ese entrenador lo quiere a este jugador. Che, pero pará, ¿no habíamos pensado que con este entrenador sacó tu peor versión? Entonces, a ver, ¿qué cambiaste en vos? ¿Qué cambió el entrenador? ¿Se entiende? Entonces, me parece que es muy importante eso, entender qué pasaba. Incluso ver, no sé, mira, el tema de las lesiones. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a encarar esta temporada distinto? ¿Qué cosas vamos a hacer para evitar algunas lesiones que podrían ser evitables o por lo menos reducir ese margen, ¿no? Como eso, miles de cosas, incluso a ver, situaciones particulares, cuestiones, no sé, ruptura de vínculo, nacimiento de alguien, pérdida de algún familiar, todo eso repercute y es parte de ese piso. Mirá, te pongo un ejemplo que fue público y lo puedo decir, creo que lo he dicho en alguna columna, creo que es el único partido de un equipo en el que yo no volví a verlo, que fue el Libertad de la burbuja, no burbuja, que volvemos del COVID. Hacemos 47 puntos en 40 minutos. Ese fue nuestro piso. Desde ahí supimos que peor que esto no íbamos a jugar nunca. Y vos me decís, bueno, puede ser excusa, veníamos todos del COVID, la habíamos pasado muy mal, con el entrenador bastante más complicado que el resto del equipo. Bárbaro. Pero este es nuestro piso. De ahora en más, estos son los factores externos. Bárbaro, pero bueno, podemos jugar así, no, nunca más. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer para? Bueno, no hacer full tonto, no apresurarnos. Si estamos 20 abajo, no querer descontar 20 puntos en 3 posesiones porque estamos 40 abajo. Y así hay un montón de otras cosas que se pueden hacer igual con independencia de todo este contexto. No sé si te respondí, Javi. Sí, y me dispara la primera de las preguntas, o la segunda en este caso, porque la primera fue la interrupción abrupta. ¿Se trabaja en fortalecer ese piso de rendimiento? Y si se trabaja, que asumo que uno, a ver, asumo y vos me dirás si es así o no, que es en la preparación por lo general de una temporada, ¿cómo se trabaja? Bien, sí se trabaja individualmente y como equipo. Individualmente es lo más ingrato, porque por ahí el deportista viene a trabajar con el psicólogo porque estoy bajo de confianza, para levantar, ¿no? Bueno, sí, hay un potencial, pero en algún momento yo introduzco el término, bueno, tenemos que subir el piso. O sea que un mal partido tuyo, me pasó con ahora, en estos torneos de selecciones juveniles, ¿no? En una faceta del juego, alguien que estaba jugando con buena cantidad de minutos no estaba andando bien. Bueno, a ver, asumamos que a lo mejor en este torneo este tiro no va a entrar, o estos tiros no van a entrar. Bueno, ¿qué cosa más vamos a aportarle al equipo? Entonces, subamos nuestro piso. O sea, a ver, no podemos hacer 15 puntos de promedio.
Bueno, tomemos 2 o 3 rebotes más. Bueno, pasemos 2 veces más la pelota y hagamos tal jugada. Bueno, defendamos un poco mejor, mejoremos el box out. Es decir, independientemente de que algún aspecto no esté funcionando, aumentemos nuestro nivel de aporte para que aún jugando mal, entre comillas, no juguemos tan mal. Sigamos brindándole al equipo algo para que tu rendimiento, tus sensaciones deportivas también sean acordes a lo que el equipo y tus expectativas en algún punto estén. Muchas veces pasa, y deviene con mucha frustración, cuando, lo hemos hablado muchas veces, cuando identificamos nuestro juego solo con una situación, es decir, soy un anotador, soy una anotadora, o soy un tirador o una tiradora. Bueno, si no entra el tiro, ¿qué hacemos? Siento que hago puchero en el fondo de la banca, y no. El otro día lo decía Ison y lo decía Fabián también a la mañana, con el tema de Brusino en la selección en el partido contra Cataluña, que no le entraba el tiro de 3 puntos, hasta después entró, siguió tirando, primer punto clave, pero después aportó en defensa, en presión a la bola, en generar suciedad en el ataque del rival, como para que su partido no fuera, si terminaba, creo que terminó 2 de 7 en triple, si terminaba 0 de 7, también había aportado muchas cosas. Entonces, se trata de eso, ¿no? Bueno, a ver, cuando jugamos mal, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer para que dentro de eso jugamos 3 puntos, de ahora en más nuestro piso sea 5? Eso a la larga al jugador le da más consistencia, que es para mí una de las claves para trabajar en psicología deportiva, ser un jugador consistente, ser un equipo consistente. A ver, hay equipos que, aún jugando mal, son muy difíciles de ganar. ¿Por qué? Porque siempre se la rebuscan para por lo menos hacerte jugar mal a vos que sos el rival. Y eso tiene que ver con un equipo que trabajó mucho su piso, es decir, no nos entran tales jugadas o no nos anda tal goleador que el rachero. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar el goleo, para hacer alguna cosa, de llevar un partido como nos conviene? Bueno, entonces, jugando mal, podemos seguir peleándolo, dando batalla. Sí, hay muchos equipos, y me tomo de esto que vos hablabas, uno que ve más básquet europeo quizá que básquet de otras latitudes. Creo que cuando le comenté a Leo y a Fede, que está del otro lado también escuchándonos, el tema lo sacamos, dijimos, bueno, a ver, equipos con un piso de rendimiento alto. Bayern Múnich, bien en Euroliga. Vamos a ver ahora qué pasa con Lazo, pero en los últimos 3, 4 años con Andrea Trinchieri, lo que le pasaba era que vos le tenías que ganar. Nunca te iban a regalar el partido. Bien, hay equipos a los que les tenés que ganar, estás obligado a ganarles. Bien, quizá sean equipos que no obtengan al final de la temporada los mejores resultados deportivos, pero te hacen sudar un montón. Bien, les tenés que ganar, no te regalan nada. Entonces, ese piso de rendimiento es muy alto, es incluso, me parece, mucho más alto que equipos que hasta logran la gloria. Porque el lograr la gloria, obviamente, está asociado a un muy buen juego y un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero hasta se puede dar el caso de una racha. Ayer, por ejemplo, vimos quienes seguimos el BCN, el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, ganar a Gigantes de Carolina, que era el último clasificado que clasificó a playoff con récord negativo. Y sin embargo limpió a sus 3 oponentes, ¿bien? En los 3 casos con desventaja deportiva. Pero era un equipo que había arrancado muy mal. El piso de rendimiento, yo no sé si lo superaron, si creció mucho durante la temporada. Evidentemente el techo sí, ¿bien? Pero hay otros equipos que me parece les tenés que ganar. Y cuya fortaleza mental me parece que ahí es mucho más importante que otros equipos que, sabiéndose con más talento, quizá no lo obtengan. Sí, mira, en nuestra liga, bueno, yo te decía por privado, había nombrado al Bayern Múnich y había nombrado a Zalgiris, que siempre hay que ganarle, es durísimo. Y en nuestra liga, a ver, Argentino de Junín siempre tiene su piso de rendimiento
medio alto. Muy difícil que lo saques de la cancha. Puede pasar, pero es muy difícil que lo saques de la cancha todo el tiempo. Sí, esto no quiere decir que no se vayan a encontrar con algún partido de todos estos equipos que estamos nombrando que pierdan por 40 puntos. Puede pasar, pero es la excepción y no la regla. Te complica, no sé cómo, pero te complica. Entonces, creo que tiene que ver con eso, y eso hay que trabajarlo, porque si uno eleva el piso, eleva el promedio de rendimiento, y en ligas largas, el equipo va a tener probablemente una estadía más tranquila, ¿no? Y a veces, si encima de ese piso sube el techo por alguna aparición, por algún rendimiento extraordinario, por algún extranjero o por alguna racha, se dispara un poquito el techo y es como, bueno, superan las expectativas. Entonces me parece que es muy importante trabajar sobre elevar el piso del rendimiento individual y colectivo. Sí, e individual, y ahí no sé qué aporte podrás hacer vos, porque uno tampoco se quiere meter demasiado, pero esto es una percepción y estoy casi que obligado a hacerla. Me parece que en el armado de equipos, muchas veces se erra en este tipo de cuestiones. Yo sé que te reís y me estás leyendo la mente. Digo, muchas veces no se ve esa cuestión. O no se analiza el piso de rendimiento de determinados jugadores. En muchos casos se contrata, ya veo que después ninguna gente, nada, jugadores me dejan de dar nota, pero no importa. Digo, muchas veces se contrata por el famoso veranito. Bien, tuviste el veranito, sos entre comillas el jugador de moda, bien, pero no analizaste tu piso de rendimiento, analizaste una situación corta, bien, o un periodo corto de tiempo. Obviamente, si es un jugador joven, es mucho más complicado encontrar ese piso de rendimiento que alguien con un recorrido mucho más importante en una o en varias competencias. Pero mi percepción es que muchas veces pasa eso al armado de los equipos. Se ve el pico, del cual ahora vamos a hablar en un ratito, y no tanto el piso. Entonces, ese piso puede ser muchísimo más importante que el pico de rendimiento. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pasa también, aunque hay una cuestión mucho más económica quizá, con el tema de los extranjeros. Si bien hoy por hoy la Argentina no es una liga que se destaque por sus fichas extranjeras, bien, porque hay cada vez menos, y porque los que vienen en muchos casos no son extranjeros probados, bien, no se tiene en cuenta el piso de rendimiento, que sí se tiene en cuenta, o se tuvo en cuenta en otras temporadas de liga. Bien, extranjeros probados, ya sabemos qué es lo que puede dar, bien, sabemos que, sí, traemos a este tipo, sabemos que no nos va a fallar. Eso es un relojito que no falla. No te va a hacer 30 y bajar 10 rebotes, pero sí te va a hacer 12 puntos y bajar 5. Bien, vamos por partes. Esto de contratar el jugador veranito, el jugador del torneo anterior, yo lo veo más en el fútbol que en el básquet. ¿Por qué? Porque veo que el entrenador de básquet, y ahora me cierro las puertas del fútbol definitivamente, está mucho más preparado en la lectura y en el análisis de datos que el entrenador de fútbol. El entrenador de básquet en general es más estudioso del juego en algunas cosas, ¿no? Entonces, por ahí tiene un poquito una mirada un poco más allá. Lo que no miran los entrenadores muchas veces es cuando vos tenés en el armado del equipo, no en la individualidad, en el armado del equipo, es tener 2 o 3 jugadores con piso alto probado, ¿no? O sea, sé que jugando mal, voy a dar un nombre de alguien que admiro, yo sé que jugando mal Nicolás de los Santos me va a dar determinadas cosas, punto. Mal, bien, regular, Nicolás de los Santos me va a dar un piso alto. Espero que le vaya muy bien ahora en Liga Nacional. En Liga Argentina, yo sé que Agustín Brocal en un mal partido te daba un piso alto. O sea, entonces, jugando flojo, aportaba un montón de cosas. Entonces, digo, ver quién tenés, o sea, quién va a bancar la tormenta cuando juguemos mal. ¿Quién tiene la capacidad de tolerancia a la frustración probada como para decir, che, bueno, tengo 2 o 3 que en la mala también van a dar la cara?
Y quienes son más de hundirse, porque a lo mejor sí, son de un veranito, nunca mordieron el polvo del piso, ¿no? De lo feo de jugar mal, de la frustración, de la bronca. Incluso a veces pasa cuando saltan de categoría o se destacan mucho en juveniles y entran al plantel profesional y no pueden hacer la diferencia tan fácil como la hacían con chicos de su edad. Entonces toda esa cuestión hace que todavía no encontraron el piso en este nivel, ¿no? Creo que sí, hay que tenerlo mucho en cuenta en el armado del equipo y sobre todo entender el tema de los jugadores en orden al piso alto, ¿no? Que están probados. Porque después, y esto es lo otro, muchas veces la estrellita del mercado de pases o que nos deslumbra este año, el entrenador a veces, los dirigentes a veces, incluso a veces el mismo jugador toma decisiones de acuerdo a esto que descubrió como un potencial techo, que no sabemos si este fue el techo y después el margen de mejora es muy mínimo. Y no, por ahí dice, no, porque acá y acá y acá. Y habría que ver este desarrollo, ¿no? O sea, yo a veces bajo mucho las expectativas de los entrenadores, bajo mucho las expectativas de algunos jugadores en orden al potencial. O sea, prefiero dejar el potencial abierto, decir, bueno, no hay techo, lo veremos, pero tampoco creo en un techo exponencial. Creo que hay una cuestión de proyección, de potencial de desarrollo y de proyecto de desarrollo que es muy interesante para trabajar a mediano plazo, o a largo ya es mucho, ¿no? Pero a mediano plazo, 3, 4 años, un ciclo así, como para decir, bueno, cuánto más pudimos y cuánto más hay. Sí, y ahora para ir al segundo tema, también me veo casi obligado a hacer la salvedad. Obviamente que los mercados de fútbol empujan un montón de cuestiones que en los mercados de básquetbol no hay. Bien, o por lo menos no hay en nuestro ámbito, porque muchas veces en el fútbol se contrata a un jugador de acuerdo a su poder de reventa, por ejemplo. También. Bien, cosa que en el básquetbol no vamos a tener. Exactamente, también. Y a veces también se pagan fortunas por reventas que no se van a hacer, porque son apuestas, ¿no? Y a veces no salen bien. Exactamente. Exactamente. Bueno, hecha esta salvedad y habiendo hablado del piso de rendimiento, bien digo, vamos a lo opuesto. Miremos hacia arriba y hablemos del pico de rendimiento, del cual vos ya comenzaste un poco en tu inmediata participación. Recién comentaste o empezaste a comentar o empezaste a desahondar ese trayecto, ese camino. Y también me parece, y te doy pie, que siempre es mucho más sencillo darse cuenta cuál es el piso de rendimiento que cuál es el techo. Por lo menos el techo inmediato, digo, porque me parece que cuando uno tiende a hablar de techo de rendimiento, lo hace en función de objetivos, así se dice, ambiciosos pero alcanzables. Bien, porque no le vamos a pedir a un chico que está tocando la primera división de nuestra Liga Nacional, que tiene 5 partidos en primera, que haga 20 puntos, porque estamos hablando de un pibe que en un año y medio se va a la NBA. Exactamente. Bien, vamos por parte. Hay una discusión entre psicólogos sobre poner o no poner psicólogos deportivos, ¿no? Muchos ligados al básquet, sobre si está bueno o no ponerse objetivos. ¿Por qué? Porque hay alguna línea que dice que el objetivo es como una especie de techo y como que después como que cómo superás eso. Y hay quienes creen, le gusta una cuestión más de propósitos abiertos y demás. A mí yo era de los objetivos y ahora me pasé para el lado de los propósitos. Porque creo que no podemos medir el techo al menos que ya hagamos un recorrido de carrera, de una veteranía, pasando los 30 y pico, llegando a los 40. Entonces, sí podemos ver cuándo llegamos al techo en este contexto. O sea, yo creo que hay contextos, ambientes, microambientes o medioambientes que favorecen el desarrollo hasta un determinado punto. Es decir, bueno, a ver, acá, en este nivel, en este contexto, tenemos 3 o 4 indicadores que llegaste a tu techo. Ejemplo, me gusta mucho esto de escuela, ¿no? Que uno es su promedio, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver, mantuvimos un nivel de rendimiento en orden a la optimización de todas tus potencialidades. Por ejemplo,
tuviste muy buenas predisposiciones defensivas, tuviste una buena performance ofensiva, un buen manejo del impulso, no tuviste grandes cuestiones disciplinares de técnicas, de antideportivas, salvo esta que cobran ahora por cualquier cosa. Es decir, es como que vos ves que el desarrollo de todo el potencial que se podía lograr en este lugar está cumplido. Me ha tocado con alguien que quiero mucho y como lo hablé con él, no hay problema, y no es mi paciente ni nada. Este chico de Sunchales, Nicolás Quiroga, que se va a Oberá, él con nosotros en Sunchales había tocado el techo. Él para crecer tenía que probar esto porque tiene, me parece, un potencial superior y creo que tenía que irse. O sea, y lamentablemente, ¿no? Pero tenía el paso a dar, o sea, el techo en Libertad, en Liga Argentina, con el equipo que tenemos, con el presupuesto que tenemos, es ahí. Y él le llega una oferta y sí hay que dejarlo ir. Incluso también pasa con jugadores que a lo mejor en la Liga Nacional llegan a un determinado, o en un club, a un determinado rendimiento, que tienen que no ir a probar suerte, a hacer cualquier cosa a Europa, pero sí una búsqueda de decir, bueno, a ver, me quiero ver si puedo probarme con los mejores, contra los mejores. Me parece, pero fundamental en esto, ¿no? Entender que hay 3 o 4 cosas: rendimiento defensivo, rendimiento ofensivo, cuestiones disciplinares, tolerancia a la frustración, fortaleza mental. Yo creo que con estas 5 cosas, yo cuando veo que durante el año logramos esto, es como que, bueno, ¿y ahora qué? Cuando llega esta pregunta, ¿y ahora qué? Pero de un punto de vista de satisfacción, de deseo estamos llegando al techo a corto plazo. Es decir, bueno, tocamos un punto que es fundamental. Y en orden a los equipos, es muy importante cuando el equipo toca el techo, empezar a modificar el equipo. Bien, te le anticipaste al señor Sebastián Saborido, que le mandamos un abrazo grande, que traslada una pregunta. Lo puedo mencionar porque no es nada malo, ¿no? Y está buenísimo que los protagonistas, de paso, no solamente nos vean, sino que además participen. Me dice, igual podés preguntarle relación de techo y roles. Bien, bien. ¿Y en qué puede influir según el contexto? Estamos en línea. Bien. Es como que te pone a prueba, Seba. A ver, el docente Saborido tomando lista y tema 1, tema 2. Bien, yo creo que, bueno, techo y roles es fundamental. O sea, por ahí alguien que viene con un rol protagónico en, no sé, en conducir un equipo de un determinado nivel, va a otro nivel con otro rol, por ejemplo, ser el base suplente o subrogante, diría Meschini, que me encanta esa palabra, tiene que encontrarse con un nivel de autoconfianza mucho más alto, porque no está la heteroconfianza, es decir, la confianza que el otro te da. Es decir, el entrenador te da 15 minutos acá. Entonces cambió el rol, entonces tenés que volver a encontrar tu techo de rendimiento con menos minutos, menos participación, menos tenencia de balón. Y a veces pasa al revés. Sos el escolta suplente de un equipo y de golpe se te abre la oportunidad de tener 15 minutos más de promedio y te aparece tu oportunidad que vos esperaste. Y bueno, es momento también de ver en qué cosas hay que generar mayor consistencia y mayor fortaleza mental como para que el rendimiento y las prestaciones sean acordes a ese rol. Creo que los techos también no son en los lugares, sino también son en los roles. Mientras comentabas esto, me estaba recordando, porque ahí hubo un cambio de rol bastante particular que nos hemos cuestionado nosotros en redes sociales, se cuestionó acá en la plataforma, lo cuestionó la gente, y ya que lo mencionamos o que pasó hoy en la radio, cuando Facu Campazzo llega a Denver, esa famosa batería de 50 partidos escondido ahí en la esquina esperando el tiro de 3 puntos, y nosotros preguntándonos, pero a ver, ¿qué no lo vieron jugar nunca? ¿Para qué lo llevaron? Porque, a ver, toda la vida base, toda la vida jugó con la pelota en la mano. No, ¿para qué? O sea, para eso poner un alero que esté acostumbrado a tirar a 45 grados
Y me parece que intuyo, porque yo no he hablado nunca con él, pero que tiene que haber hecho un muy fuerte trabajo de introspección, ¿bien? Para fortalecer ese piso, no el techo, sino ese piso de rendimiento. Decir, che, yo en este rol, que es absolutamente desconocido para mí, bueno, yo puedo aportar esto. Eso que hablábamos recién de, che, si la pelota no entra, o yo soy un goleador y el tiro no entra, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo dar como para garantizarle darle algo al equipo sin perder yo cierto protagonismo? Me parece que ese es el caso, o un caso testigo. No solo eso, déjame una cosa más. Creo que en un receso se mató entrenando tiro de 3 puntos de una manera distinta y mucho más rápida, porque notó que para aportar en ese nuevo rol tenía que mejorar esas cosas. Porque digo que a veces también, y esto lo hablo mucho con muchos entrenadores en orden al desarrollo de los jóvenes, ¿no? Por ahí creemos que es mental y es una cuestión de... No, la confianza también viene del entrenamiento. Y por ahí es muy importante validar esto, ¿no? El entrenamiento en cuestiones específicas del juego, entre las temporadas, durante la temporada, que también así se mejora y se entienden mejor los roles y se cumplen mejor y se llega a techos más altos. Cuando me hablas de entrenamiento, pienso, porque hablamos bastante de jugadores jóvenes. Digo, esto es algo muy personal, saben que es como que tengo cierta aversión con ese tema, cómo se chocan ese tipo de cuestiones con jugadores, sobre todo, y hablo de los prospectos más importantes de repente del país, que están acá en nuestro país y que juegan más de lo que entrenan. Digo, ¿cómo se llega a garantizar un piso alto de rendimiento? ¿Y cómo buscás vos, esto no es una pregunta para vos, casi que es retórica, ¿cómo busca ese jugador su pico de rendimiento en determinado contexto si no tiene posibilidad de entrenarlo muchas veces? O si ese lugar y tiempo de entrenamiento es escaso. Bueno, sí, es plenamente retórica la pregunta. En algún momento vamos a hablar de los calendarios de nuestras divisiones formativas o de los chicos, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque es como que van saliendo temas, van saliendo cuestiones y no quiero gambetearlas, digamos. Quiero al menos mencionarlas. Vuelvo a una pregunta que te hice relacionada al pico de rendimiento y te consulto si se trabaja, y si se trabaja cómo, en buscar esos picos de rendimiento. Y, a ver, es la clave, es lo que creo que todo staff técnico y todo psicólogo individual o trabajando dentro también de un equipo busca, ¿no? Llegar al máximo rendimiento posible. Yo considero que se trabaja desde lo mental, sobre todo en las cuestiones de fortaleza mental, es decir, seguir convencido y manejando los criterios que nos han llevado a mejorar aún en cuando aparecen escalones de dificultad mayores. Tratando de salir fortalecido de situaciones críticas, tratando de ajustar detalles de atención, de concentración, de ejecución, de toma de decisiones, de gestión del equipo. Creo que también eso, ¿no? Saber tocar muy bien las piezas en donde corresponde para poder lograr que el equipo, con recambios o sin recambios, ¿no? Sino también a través del entrenamiento y del trabajo, pueda lograr ese máximo potencial posible, ¿no? Y me parece que también es ahí donde aparece esto de, bueno, tocamos el techo y la temporada siguiente hay que mover alguna pieza porque si no el techo también se empieza a caer. Porque, bueno, más que esto, el entrenador a veces no puede pedir, porque los exprimió al máximo, el jugador tampoco tiene tanto para volver a dar, a veces, porque no puede renovar sus energías, o porque pasó el año, o porque se le presentan oposiciones como escalones distintos, más altos, más elevados. O sea, por ahí pasa mucho, ¿no? Aparece alguien que por sorpresa irrumpe en la liga de una determinada manera y de golpe hace unos promedios tremendos y de golpe aparece un scouting que le encontró la vuelta, todos miran todo y aparece, entonces hay que trabajar de vuelta, o un equipo con un entrenador y una manera de jugar que pega una muy buena racha inicial y de golpe se estanca. Bueno, trabajar estas cuestiones en el año lleva a un
a elevar el techo del rendimiento, ¿no? Y a llegar a ese potencial, ¿no? El desarrollo pleno del potencial, ese es el techo. O sea, mirarte y decir, ¿qué más podemos pedir a estos pibes? Tocaste un tema, antes de que te interrumpiera, hace un ratito, que es el tema de, o la cuestión de modificar, bien, sobre todo en equipos muy exitosos, hay que hacer cambios. Y es algo que yo muchas veces lo hablo con mi amigo, y cada tanto participa aquí del programa, Iván Fernández, a quien le mando un abrazo grande, está en Dinamarca y me tiró ahí un dato como para hacer una linda nota, que veremos a ver si la hacemos en breve. Pero él siempre está convencido, y yo acompaño su teoría, de que a los equipos exitosos, quizás no en una sola temporada, sino en más de una temporada, es necesario hacer algún cambio. Bien, me parece que porque es necesario a veces ser disruptivo con la dinámica y también para ganar en competitividad dentro del mismo equipo y que venga alguien que te dé cosas distintas. Cosas distintas, no solamente dentro de la cancha, cosas distintas fuera, es ver una cara nueva, es cambiar de alguna manera la dinámica y ver cómo uno puede, con la misma base, muchas veces, porque uno tampoco va a cambiar a los 12, porque ahí sí sería una locura, pero digo, modificar para bien y no para mal. El caso que más se me ocurre de un cambio abrupto, que no salió de todo bien, fue del Anadolu Efes en Euroliga, o como dice nuestro querido Hugo Sconocchini, el Efes Pilsen. Bien, en la última temporada cambió mucho. Uno creía que iba a ser para bien y terminó sin clasificar a playoffs de la Euroliga, por ejemplo. 30% lo que debe cambiarse, según mi criterio y los libros que uno ha leído. 30% ¿por qué? Digo en general, ¿no? En una plantilla de 15, 5 quedan liderando, 5 son por ahí los que están imbuidos también de la cultura del equipo y el aire nuevo tiene que venir. ¿Por qué? Por la forma, por lo disruptivo del grupo, porque el grupo también se contamina, porque a ver, de hábitos que a veces no son tan negativos, no estoy hablando de un vicio, de una cosa nociva, pero sí que son maneras y formas que es todo tan de memoria que termina como habituándose y perdiendo también esto de la novedad, de la sorpresa, de esto de lo nuevo, esto que irrumpe, esto que cambia un poco la dinámica, ¿no? Y rompe con el fenómeno del acostumbramiento que lleva a un aburrimiento que a veces es como, bueno, es tanta la confianza que entendemos mal la confianza y es como que, bueno, total de memoria, ya no vamos a encontrar, te agarra un torneo como un mundial, un juego olímpico, una cosa corta, perdiste los primeros 2 partidos, te venía a tu casa, que no tenían tiempo. Entonces, yo creo que hay un 30% que debe modificarse. Sí, y creo que a veces no son, no necesariamente son caras nuevas al 100%. A veces ese cambio se da en un cambio de rol. Un jugador que forma parte de la plantilla, que ha sido incorporado de a poquito, un año tuvo una participación testimonial, después empezó a jugar 5 minutos. Lo fueron preparando hasta el momento que el tipo te da el salto ahí. Siguiendo en caso de Euroliga, Luka Doncic en Real Madrid. Está bien, estamos hablando de un extraterrestre que era inevitable. Iba a pasar porque el tipo ya tomaba decisiones muy importantes a los 16, 17 años. Pero pasó de esa forma. Empezó con una aparición residual, fue tomando protagonismo y en un momento los que estaban copando la parada dijeron, bueno, es tu momento. Es contrafáctico. Bolmaro, cuando se va de Barcelona a la NBA, quizás también había un proyecto en Barcelona sobre él que después queda trunco. Pero creo que a veces pasa así también, ¿no? O sea, es contrafáctico. Creo que Bolmaro hubiese tomado la posta en algún lugar, ¿no? De una renovación del Barcelona, en esos puestos, ¿no? En el perímetro. Creo que sí que es fundamental el ir irrumpiendo y renovando. ¿Por qué? Porque el desgaste es inevitable. A ver, si a nosotros que hace 3 años que hacemos una columna mensual y no todos los meses, porque cuando tenemos vacaciones, tenemos alguna cosa, a veces nos cuesta ver de qué tema vamos a tocar. Imagínate un equipo en donde juegan 60 partidos en el año,
Viajan, comen, duermen, ganan, pierden, pasan cosas de la vida cotidiana en cada uno. Hay expectativas que se cumplen, expectativas que no, expectativas que el jugador pone en el entrenador, que el entrenador algunas cumple, otras no, que el entrenador al jugador al revés. Eso genera un desgaste que, por un lado, termina siendo, bueno, que bueno, nos conocemos, sabemos algunas cosas, pero también ese desgaste es nocivo contra el rendimiento del equipo. Sí, incluso, y es un tema que mientras yo lo pensaba no solamente para comentarlo ahora, sino para en algún momento armar un debate aquí. Hay muchos entrenadores, me pasó con la temporada pasada con Boca Instituto. Bien, el partido que fue, si no me equivoco, un suplementario o 2 suplementarios en Bombonerita, que había muchos hinchas de Instituto que estaban como enojados por el partido perdido, y yo le decía, pero a ver, tranquilos porque los entrenadores prueban cosas. Bien, y forma parte de la dinámica y del cambio, porque, bueno, Instituto ya estaba clasificado a playoff, no iba a llegar a ser el 1 o estaba cerca de ser el 1, y yo lo que pensaba es, está preparando porque la planificación de muchos equipos es para llegar en su prime al momento de la verdad, al momento de los playoffs, y me parece que ese tipo de cambios, bien, también se tienen en cuenta, como el cambio de caras o el cambio de roles o muchos cambios que se dan previo a la temporada y durante la temporada para llegar o para obtener ese éxito deportivo o el éxito. Y cuando hablo de éxito deportivo no es solamente salir campeón, es obtener tu mejor clasificación posible, acceder a a un torneo internacional, siempre y cuando el reglamento te vale, y demás cuestiones. Digo, pero me parece que en muchos casos la dinámica de los entrenadores también va por ahí, por modificar pequeñas cosas, incluso del juego, probar cosas dentro de la cancha, bien, para también salir de ese estado de confort que implica él estar mecánicamente haciendo siempre lo mismo. Sí, te diría que es fundamental esto también de generar alguna sorpresa, de alguna innovación, de algún cambio, incluso un cambio en la rotación, para ver también cómo funcionan. Y te diría, ya que es un tema que es recurrente en Extrapase y creo que también en tu cabeza, en formativas también. A veces demasiado confort y demasiada comodidad conspira contra el desarrollo de esos potenciales, ¿no? El otro día, alguien que tiene muy buenas inferiores estaba muy frustrado, me hablaba el entrenador, porque esos chicos después, cuando llegan a primera, no rinden de acuerdo al potencial, como que se frustran demasiado rápido. Bueno, me pedía algunas ideas, un proyecto de trabajo y lo que sea, y decía, yo empezaría así. Llegamos a la cancha y bueno, alguna vez que el parqué esté bien sucio y lo limpien, y que alguna vez no estén los conos y que los busquen, ¿no? Es decir, generarle alguna situación de incomodidad para ir generando alguna cuestión de que qué hacemos cuando nos va mal, porque después, claro, vos saltás, la volcás y todo y te ganan en el ámbito local, mayor de los respetos, los troncos de San Telmo, porque te pegaron, te chocaron, te frustraste, erraste 3 tiros y no querés jugar más, estás llorando en el banco los chicos. Entonces, el proyecto formativo es una mentira, se desgrana. Entonces, bueno, a ver, también a veces modificar cosas es también generar de parte del entrenador o en este caso del formador, pero digo el entrenador en mayores, situaciones de incomodidad para poder ver cómo resuelve ese equipo. Incluso quitarle un jugador 5 contra 4, a ver qué pasa, a ver cómo se la rebuscan desde algún lugar. O darle menos tiempo en la posesión, a ver qué pasa. O poner una regla que conspire contra algunas cosas, digo, desde los entrenamientos, ¿no? Empezar a generar también esto, ¿para qué? Para poder lograr experimentar nuevas maneras para ver si a lo mejor llegamos a un plus de rendimiento. Sí, recuerdo las palabras de un protagonista de un equipo de nuestra Liga Nacional que decía: donde estamos ahora tenemos todo, nos pagan en tiempo y forma, no nos falta nunca nada y no podemos ganar. Y no podemos ganar, que es algo que muchas veces pasa, y muchos equipos que se fortalecen ante la adversidad. Me parece que tenemos mucho más equipos que se fortalecen ante la adversidad que aquellos equipos que tienen
éxito deportivo o su éxito deportivo, como recién mencionaba, que puede ser diversos objetivos deportivos alcanzados, en un ámbito en el cual no les falta absolutamente nada. Y me parece que le falta es justamente esa cuota de incomodidad, es decir, sacarlos de esa línea de confort que vienen transitando, que los hace estar casi en un estatus de intocables. Sí, yo creo que tiene que ver ahí con una cuestión cultural. Somos un contexto social, un grupo social, que nos hacemos más fuertes en las adversidades, y te diría que casi una pasión neurótica, que me voy a la clínica, me voy a Freud, a Rolón, no sé, a quien quieran. Hay una pasión neurótica por no saber sostener cuando estamos bien. O sea, no sabemos estar bien. Entonces, por ahí, cuando estamos bien, lo que nos sale es la cómoda de, bueno, ya, y entrenamos media máquina, tal vez estamos cómodos. Y eso hace que esto, ¿no? Como que parece que nos hacemos más fuertes en las adversidades. Creo que nos sentimos más cómodos en la adversidad. Sí, o es lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es estar bien, y es verdad. Bien, pero pasa eso, suele pasar eso. Hay algunos mensajes que llegan y que afirman, cosa que es verdad, puedo dar fe, de que ayer los Troncos de San Telmo ganaron, y de visitante. Vi una imagen del señor Sich cayéndose. Sí. Igual Sich no es de los Troncos de San Telmo. Ah, ¿no fichó? No lo fichó. Está a un pelín de ser fichado. A un pelín. Bien. Seguramente ahí entendieron a qué me refiero. No. Emiliano no es parte de los Troncos de San Telmo. Bien, está fuera. O sea, ser de la plataforma no es ser de los Troncos. No necesariamente. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado, Mena. Hemos pasado por picos y techos de rendimiento y de charla. Y el jueves que viene vamos a hablar de divisiones formativas, y nos vamos a ir al piso de las divisiones formativas, porque vamos a hablar de mini básquetbol con el profe Juan García, así que estén atentos. Se me quedó congelado casi. Bueno, gracias, Gus, y nos veremos el mes que viene. Nos vemos, saludos por allá. Bueno, abrazo. Ya nos vemos antes. Nos vemos. Eso, mira, casi seguro. Abrazo grande. Pasó el licenciado en Psicología Gustavo Mena hablando de piso y techo de rendimiento, y nosotros nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Y nos veremos.